Estados Unidos estaría a punto de aprobar la venta de 24 aviones F-16 a la Argentina. Según una entrevista reciente del diario Clarín a Mira R. Resnick, vicesecretaria adjunta de la Oficina de Seguridad Regional del Departamento de Estado, develó algunos detalles adicionales. En la misma aseguró que los aviones no poseen componentes británicos que puedan afectar la venta. La propuesta además incluye paquete de mantenimiento, armamento, sostenimiento y facilidades de financiación. También se refirió a que el Congreso también debe aprobar la financiación de las armas asociadas que se venden por separado y renovación para la venta, o sea la puesta a punto de las células. No se mencionó que los mismos sean daneses, por lo que se desprende que los 24 podrían venir directamente vía los Estados Unidos. Desde el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea confían en que el tema burocrático será sorteado en las próximas semanas y se tendrán novedades al respecto. Alineamiento político. Hay coincidencias en que toda compra de armamento implica un compromiso político con el país al que se le compra y, también, con aquellos a quienes se les da la espalda. Las Fuerzas Armadas argentinas estuvieron mayormente alineadas con Estados Unidos en el último siglo, y que nuestros gobiernos dependen del apoyo de Washington para resolver los problemas con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Pero, a la vez, China es uno de los mayores socios comerciales, y se está convirtiendo en uno de sus principales acreedores, observó una fuente militar. Los expertos evalúan que la incorporación de nuevas aeronaves militares obligará a atender la degradación de calidad de la infraestructura aeroportuaria. Eso requerirá mejoras en pistas, plataformas, talleres y otros espacios. Los F-16 tienen una boca de admisión del motor muy baja, y aspiran gran cantidad de objetos extraños.